Bienvenidos a los podcasts de Mi Bebé y Yo. En esta ocasión tenemos el placer de contar con Gonzalo Oñoro, pediatra y muy conocido por ser autor, junto con la pediatra Elena Blanco, de uno de los blogs sobre pediatría con más éxito, donde se pueden encontrar explicaciones sencillas y amenas a las cuestiones de salud más importantes de la infancia. Gonzalo y Elena también son autores del libro Dos pediatras en casa, una guía sobre salud infantil para salir de dudas y no desesperar. En este podcast también nos acompaña Sonia Sanz, mi compañera. Hoy no ha podido estar Edurne tampoco, pero bueno, ¿empezamos? Bienvenidas y bienvenidos al podcast de Mi Bebé y Yo. Un programa presentado por Edurne Romo, Sonia Sanz y Guillem Riera. ¡Empezamos! Dos pediatras en casa es un libro increíblemente completo que trata todos los aspectos sobre el cuidado y salud de los niños. Resuelve las dudas básicas de los primeros días, describe las enfermedades más comunes, aborda la alimentación infantil y el sueño del bebé, y todo escrito de una forma didáctica, clara y con gran sencillez. En este podcast nos centraremos en los cuidados de los recién nacidos y trasladamos a Gonzalo las preguntas más frecuentes que todo padre y madre primerizo se plantea. La pregunta con la que empezamos es: ¿cuándo debo llevar a mi hijo al pediatra por primera vez? ¿Para qué sirven estas primeras visitas al pediatra y qué controles suelen realizar en estas primeras visitas? Hola Sonia, hola Guillem. Hola, ¿qué tal? Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por haberme invitado a vuestro podcast. Un placer. Y bueno, que es un placer estar aquí con vosotros y dar respuesta a las preguntas que me vais haciendo. Bueno, sobre cuándo llevar a mi hijo al pediatra por primera vez y para qué sirven estas visitas, a ver, la mayoría de los niños en España nacen en hospitales, con lo cual es el pediatra que da de alta a los niños normalmente a las 48-72 horas, el que debe plantear cuándo hay que ver a los niños por primera vez en el centro de salud. Si tenemos en cuenta a la mayoría de los niños, que son niños sanos, se hace una primera revisión de salud entre los 5 y 7 días de vida, que normalmente es una revisión que hace la enfermera, ¿vale? En esa primera visita lo que se hace es como una visita de acogida, que decimos, en la que la enfermera pues revisa cuál es el historial del niño, cuál ha sido el historial del embarazo y si necesita algo especial, y sobre todo están planteadas para dos cosas. Uno, revisar la alimentación del niño y si el niño ha empezado a ganar peso, porque todos los niños pierden peso cuando nacen y no empiezan a ganar peso normalmente hasta las 48, 72, tercer, cuarto día de vida. Entonces normalmente se van de alta del hospital cuando todavía no han empezado a ganar peso. Entonces esa visita precoz normalmente la hacen los niños, la hacen en el centro de salud para que veamos que ya han empezado a coger peso y que veamos que no hay ningún problema con la alimentación. Y otra cosa que se revisa normalmente, más allá de todas las dudas que puedan tener los padres, es la coloración del niño para ver que no se hayan puesto amarillos, ¿no? La ictericia, que es otra de las cosas que normalmente hay veces que aparece ya estando en el hospital y hay veces que aparece un poquito más tarde. Si esa revisión es normal, que ya os digo, es una revisión normalmente en la que se ve al niño la enfermera, le pesa, le mide y bueno, hace una historia clínica, lo que es la primera revisión a cargo del pediatra normalmente es en torno a los 15 días de vida. Esa revisión se hace también de forma conjunta con la enfermera, pero ya es una revisión en la que el pediatra explora al niño de arriba abajo para ver si hay alguna alteración. Que no se asusten los padres porque digan, jolín, 15 días sin que lo vea el pediatra. Al niño ya lo han visto en el hospital, claro, sino una, 2 o 3 veces antes de que se vaya de alta, ¿vale? O sea que realmente es para ver si ha aparecido algo nuevo, porque las cosas, entre comillas, por así decirlas, gordas, se habrán visto o durante el embarazo, y ya sabemos que el niño viene con algo de serie que se habrá planteado desde el hospital, o lo habrá visto el neonatólogo antes de que le den de alta. Y a partir de esos 15 días, pues se plantean las revisiones normales que va a seguir haciendo el niño. Hay veces que sí que se hace una primera revisión al mes de vida o se deja ya para los 2 meses de vida, que son cuando son las primeras vacunas, pero eso serían como los primeros contactos que tienen los niños con el centro de salud, con el pediatra y con la enfermera. Nos ha respondido ya varias de las preguntas que teníamos formuladas a posteriori. Sí, has hablado de la pérdida. He profundizado poco, sí, porque sabía bueno, que no hay mucho de lo que ahí. hablar, ¿verdad? Has hablado de la pérdida de peso, la pérdida de peso fisiológica en el recién nacido. ¿A qué se debe esta pérdida de peso y qué pérdida de peso se considera normal? Mira, los bebés dentro de la tripa de las mamás tienen una proporción de agua mucho mayor que la que tenemos ya no solo un adulto, sino los niños una vez pasada esa pérdida de peso, ¿no? Entonces, la proporción de agua que tiene un niño cuando nace tiene que adaptarse a la vida extrauterina, y entonces una de las formas que tiene de perder ese agua es perder peso. Entonces, normalmente los niños lo que les pasa durante los primeros días de vida es que tienen un riñón muy inmaduro y hacen mucho más pis
que lo que harán posteriormente. Esa diuresis aumentada está pensada para que pierdan ese líquido como que les sobra, ¿vale? Entonces, normalmente se considera normal una pérdida de peso de hasta el 10% del peso del recién nacido, ¿vale? Eso quiere decir, poniendo un ejemplo, si un niño ha pesado 3 kilos, que haya una pérdida de peso como hasta 2,700, que sería justo un 10%, ¿vale? También depende, no es un 10%, por ejemplo, si pierde un 10% en el primer día de vida, algo está ocurriendo que no va bien, porque normalmente esa pérdida de peso es progresiva y a los 3 o 4 días es cuando empiezan a ganar peso para volver a recuperar peso en torno al 7º o 10º día de vida, que es cuando coincidía esa revisión, ¿vale? Entonces también depende de cuánto peso hayan perdido un día para otro, por eso es muy importante pesar a los niños en el hospital cuando nacen, más o menos no justo después de nacer, ¿no? Que se hace el piel con piel, pero sí en las primeras horas de vida para saber cuál es el peso al nacimiento y poder compararlo con el peso a las 24 horas y a las 48 horas de vida, que es cuando se suelen ir los niños. Claro, la mayoría de los niños se van del hospital sin haber empezado a ganar peso, sobre todo los niños que reciben lactancia materna. Claro. Entonces, los pediatras sabemos que más o menos los niños que no han perdido más de un 7% de peso a las 48 horas de vida, es raro que lleguen a ese 10% que decíamos que es lo que se considera normal. Si vemos que tenemos a un niño entre un 10 y un 7%, que son 48 horas de vida, pues lo que hay que hacer también es valorar al niño, no es solo la medición del peso, ¿no? Pues valorar si está bien hidratado, si está comiendo bien, qué tipo de alimentación está teniendo. Y quizás en esos niños sí que son en los que les vamos a indicar que hagan una revisión de forma más precoz, ¿no? Aunque se vayan de alta a las 48 o 72 horas del hospital, pues a lo mejor hay que verles en 48 horas para volver a pesarle y no esperar a la semana de vida para ver que no superan ese 10%. Muy bien. ¿Y cómo podemos saber si el bebé está creciendo bien o cuánto peso, o sea, ahora hemos hablado de la pérdida, cuánto peso debe ganar un bebé a la semana o qué es lo que se considera normal o cada uno tiene su ritmo, hay unos estándares? Sí, es verdad que cada niño, o sea, siempre se dice que en pediatría los niños cada uno tiene su ritmo y que ganan peso unos más, otros menos, unos son más altos, otros más rellenitos, unos más pequeñitos, pero sí que es verdad que durante las primeras semanas y meses de vida la ganancia de peso es más o menos la misma en todos los niños independientemente de lo que pesen, ¿vale? Eso viene a ser que una vez que empiezan a recuperar peso, por eso la primera semana, 10 días de vida, 15 días de vida, la ganancia de peso va a ser menor, pero una vez que cogen carrerilla, como digo yo, normalmente ganan unos 200 gramos a la semana, ¿vale? Será un poquito más si el niño es muy grande y será un poquito menos si el niño es más pequeño. ¿La forma de verlo? Pues esto me lo preguntaron el otro día y la única forma de verlo es pesarles, ¿vale? Por eso parece una absurdez, pero es que es así. Entonces, la ganancia de peso hay que pesarles, pero por eso en los primeros días de vida pues se hace una primera revisión a los 7, otra a los 15 días de vida y otra al mes de vida para ver que los niños están ganando bien peso. Si vemos que los niños cogen un carril de percentil y se meten en ese carril de percentil y los puntos van trazando por ese percentil, lo normal es que si no hay ningún problema de alimentación y el niño está comiendo bien y es un niño tranquilo, siga por ese percentil. No hace falta pesarle cada semana o cada 3 o 4 días para ver que gana peso. Los niños que vemos que no ganan tanto peso como deberían en esas primeras revisiones son los que los pediatras nos los citamos más frecuentemente, pues para ver si hay que hacer una intervención. En cuanto a la longitud la medimos en todas las revisiones. Digo longitud porque la mayoría de las personas dice que los niños tienen talla y los niños por debajo de los 2 años de vida no tienen talla, tienen longitud, porque como se les mide tumbados, eso es una medida de longitud que está puesta en el suelo, la talla es vertical. Entonces, si quieres ser un buen pediatra o un padre muy aprendido, si quieres ser un padre muy aprendido, tendrás que decir cuál es la longitud del recién nacido y no la talla, pero bueno, eso es cosa muy friki de pediatra. Entonces, lo que es verdad que medirles en longitud, medirles tumbados es difícil, y entonces con que estires un poquito más puedes ganar medio centímetro, 1 centímetro, y bueno, sí es verdad que hay que tener esa medida, pero eso no es tan fidedigno como puede ser el peso. O sea, la miramos, pero sobre todo lo que miramos es el peso. Uno de los aspectos que, como tú bien has dicho, se valoran en esta primera revisión con el pediatra es el tema de la ictericia, ¿no? Si los bebés están un poco amarillos, ¿qué hacer, no? O sea, ¿cómo se tiene que tratar el tema de la ictericia? Bueno, ¿y a qué se debe también? Sí. Claro, a ver, la ictericia, muchísimos niños tienen ictericia, ¿vale? La ictericia, que es eso que todos los padres yo creo que nos están escuchando y las madres
saben que son niños que se ponen amarillos, que les metemos en una incubadora con una luz, ¿vale? Entonces lo que pasa es que hay muchos niños a los que les sube la bilirrubina después del parto. Hay por diferentes circunstancias, pero bueno, resumiéndolo mucho y poniéndolo muy sencillo, el hígado de los niños al nacer es un poco inmaduro y en el hígado es donde se transforma la hemoglobina, que es una de las moléculas que transporta la molécula que transporta el oxígeno en la sangre, se destruye y entonces va al hígado, que es donde la fábrica, para poder diluirlo y que no sea tóxica. Entonces hay veces que como el hígado es un poquito inmaduro, no lo puede hacer a la velocidad que tiene que hacerlo y entonces se acumula el producto de degradación de la hemoglobina, que es la bilirrubina, y entonces la bilirrubina sube, ¿vale? Eso puede ocurrir tanto en niños sanos como en niños enfermos. Por ejemplo, en los niños prematuros que tienen un hígado más inmaduro, pues sube con más frecuencia. Y luego hay una serie de enfermedades que pueden predisponer a que suba más la ictericia. La mayoría de estas enfermedades luego no van a tener ninguna trascendencia en el recién nacido, así que se queden tranquilos los padres porque digamos que tienen ictericia y que hay que ponerles los rayos UVA, como digo yo. Entonces, la forma de tratarlo es destruir la bilirrubina que se está depositando en la piel y la forma de destruirla es con rayos, pues eso, con la luz que les ponemos en la incubadora. ¿Cómo lo podemos prevenir? Pues no hay una forma de prevenirlo. Sí que, por ejemplo, los niños que se deshidratan después del parto porque no están comiendo suficiente tienen tendencia a que les suba más la bilirrubina. Entonces, esos niños que vemos que pierden más peso, tenemos que estar pendientes de que no se pongan amarillos. Se dice mucho lo de hay que ponerlas a los niños a la luminosidad para que se vaya destruyendo la bilirrubina y no haya que ponerles en la incubadora. Bueno, los rayos del sol no deben dar de forma directa a los recién nacidos, con lo cual, hasta los 6 meses de vida, con lo cual tampoco es el riesgo-beneficio va a ir mucho más a favor del riesgo que del beneficio. Y hay mucha gente que dice, bueno, pues los ponemos después detrás de una ventana, que la estaba mirando. Sí. Pues la mayoría de las ventanas filtran los rayos que destruyen la bilirrubina, con lo cual tampoco nos va a servir. Así que bueno, pues es un poco... Al que le toca, le ha tocado, por así decirlo. Esto tiene que ver con porque yo me acuerdo que fui al pediatra y nos dieron para tomar vitamina, no sé si es la C o la D. La D. La D. No tiene nada que ver con esto, ¿no? Bueno, con la bilirrubina no tiene que ver, pero sí que tiene que ver con lo que he dicho de los rayos del sol, ¿no? Sí. La vitamina D es una vitamina que se forma sobre todo en la piel de las personas con la acción de los rayos del sol. Y entonces, como a los niños no les puede dar el sol, ¿no? Porque los efectos de la radiación solar en los niños son mucho mayores que los adultos, una de las cosas que se hace es suplementar a todos los niños independientemente de la alimentación que tomen con vitamina D durante el primer año de vida. Entonces, no tiene que ver con la ictericia, pero sí que tiene que ver con los rayos del sol, ¿vale? Y eso es una cosa que normalmente se manda en la primera revisión, pues ahí entre los 10 y los 15 días de vida. Perfecto. Para que lo tomen durante los primeros 12 meses de vida. Perfecto. Uno de los cuidados diarios que hay que hacer al bebé en sus primeros días de vida es la cura del cordón umbilical. ¿Cómo debemos curarlo y cuánto tiempo tarda en caerse más o menos? Yo creo que esta es no una duda que tienen muchos padres, pero seguramente una de las cosas que más miedo da a los padres de lo que tienen que hacer cuando se van a casa. La mayoría ve el cordón umbilical ahí como un tubito que sobresale con mal color, mal aspecto y les da miedo. Y muchos dicen, uy, esto yo no sé cómo hacerlo. Bueno, las recomendaciones actuales sobre el cuidado del cordón umbilical lo que dicen es que hay que mantenerlo limpio y seco. Y esa es la mejor forma para que no se infecte, que es realmente lo que queremos prevenir cuidando el cordón umbilical, ¿vale? Para limpiarlo lo mejor es hacerlo con agua y jabón, ¿vale? Y normalmente se utiliza el momento del baño, empleamos el momento del baño. Que a lo mejor no hay que bañar a los niños todos los días, también, pero bueno, entonces sí que habrá que ponerle en una toalla con un poquito de agua y jabón para limpiar sobre todo la zona genital, que es la que más se mancha, y aprovechar ese momento para frotar bien el cordón umbilical. Luego lo que hay que hacer es secarlo bien con una toalla. Y si lo quieren envolver los padres con una gasita no habría problema, pero tampoco pasa nada por dejarlo al aire. Para dejarlo al aire, sobre todo en los niños, en los varones me refiero, como hacen pis para arriba, que digo yo, sin embargo las niñas hacen pis en charquito, porque hacen pis para abajo, es adecuado dejar el cordón por fuera del pañal, haciendo un doblez en el pañal para que el cordón se quede por fuera, que así le va a ir dando el aire y se va a ir secando, porque al final el proceso por el que se desprende el cordón umbilical es un proceso que llamamos de momificación, ¿no? Que es que la piel se queda seca hasta que al final se desprende. Y lo normal es que ocurra, pues hay cordones que se caen desde muy tempranamente, incluso en el hospital, en el tercer, cuarto día, y algunos que tardan 3 o 4 semanas, ¿vale? Entonces, que tampoco se agobien los padres si está tardando más de lo que consideran normal, eso lo irá viendo el pediatra.
y sobre todo lo que tienen que vigilar es que no se infecten. Los signos que nos hacen sospechar que un cordón se está infectando es porque se pone como la parte de la piel, la parte de abajo, ¿no? La piel que ya está en el abdomen como rojita, que empieza a tener como secreción, ¿no? Como estas heridas que tienen secreción y sobre todo que huela mal. Si un cordón umbilical huele mal, hay que ir al pediatra que lo valore. Y ahora que hablamos de higiene, ¿cuándo se recomienda bañar al bebé por primera vez? ¿Y cada cuánto tiempo? ¿Se puede bañar al bebé todos los días? ¿Es mejor, pues días alternos? ¿O estar 5 o 6 días sin bañar al bebé? ¿Es mejor hacerlo por la mañana, por la tarde, noche? ¿Cuándo lo recomendáis? El primer baño de los recién nacidos se suele hacer entre las 12 y las 24 horas de vida. Se espera que, el bebé está dentro, antes de nacer está dentro de un hornito, que es su mamá, que está a 37 grados y lo sacamos a temperatura ambiente. Que vale, que tiene su ropita y tiene la grasita con la que nace, pero hasta que consigue termorregularse a veces tarda un poco. Entonces, si lo que hacemos en esos primeros momentos es meter el niño en un baño y le damos unas buenas friegas, seguramente lo que se nos va a hacer es quedar frío. Entonces, normalmente esperamos a las 12 o 24 horas de vida para dar un primer baño. A partir de ahí, ¿cuándo hay que bañar a los niños? Pues bueno, esto no hay un consenso unánime. Sí que es verdad que la zona genital, como había dicho, que es donde van a estar las deposiciones y los pises, es la que más se va a manchar y eso sí que deberíamos limpiarlo a diario. No hace falta hacerlo en una bañera, lo podemos hacer sobre una toalla con agua y jabón directamente. No hace falta que, si no queremos sumergir al niño todos los días, pero tampoco pasa nada por sumergir al niño todos los días y bañarle todos los días. Yo me acuerdo que una vez escribimos un post sobre cada cuánto hay que bañar a los niños y una de las cosas que dije es que los países nórdicos tienden a bañar menos a los niños porque son países más fríos. Y entonces hubo alguien que me dijo, dejar de decir eso porque eso es un estereotipo y los nórdicos no es que seamos más guarros porque nos lavemos menos. Y dije, no tiene nada que ver, pero sí que es verdad que normalmente a los recién nacidos se ensucian muy poco, o sea que al final a los bebés hay que bañarles cuando están sucios. No es lo mismo un niño cuando empieza a gatear, ¿no? Como a los 6 o 7 meses de vida, que está tirado por el suelo, manchándose, que un bebé recién nacido de pocas semanas de vida, que realmente es que no se mancha porque está en brazos de sus papás y como mucho se va a manchar cuando regurgite un poco de leche. Entonces, ¿cada cuánto hay que bañar a los niños? Pues un poco cuando quieran los padres. La zona genital, como sí que he dicho, pero que bueno, si es verdad que haya niños que les gusta mucho el baño, pues que lo hagan todos los días. Que haya niños que no les gusta nada el baño, pues lo pueden demorar cada 2 o 3 días, o bueno, si ese día se han vomitado, pues que lo bañen. El momento del baño, pues hay gente que prefiere hacerlo por la mañana y otros por la tarde. Tampoco hay aquí a gusto de cada uno. Si es verdad que normalmente, pensando en más adelante, porque un niño tan pequeñito, un recién nacido, por debajo de los 2 o 3 meses de vida, tampoco entiende las rutinas. Pero bueno, si queremos empezar a trabajar esas rutinas desde que son pequeñitos, pues normalmente la gente lo suele bañar al final de la tarde para luego ya terminar de darle la toma, que luego sería la cena, y luego ya ponerle a dormir para por la noche. Muy bien. Eso de las en relación a las tomas, ¿cada cuántas horas debe comer y por qué un neonato no debe pasar más de 3 horas sin comer? Dicen las... A ver, la lactancia... Mitos, o no mitos. Claro, la lactancia, ya sea materna o artificial, debe hacerse a demanda. Los niños están más que preparados para decir cuándo quieren comer y cuándo no quieren comer o cuándo han empezado a comer y quieren parar. Lo que se decía antes, cuando nuestras madres nos alimentaban a nosotros, que se decía 10 minutos por cada pecho y cada 3 horas. Bueno, sí es verdad que seguramente si sigue esa cadencia muchos niños se alimentarán y ganarán bien peso, pero lo que hay que hacer es dar a los niños lo que quieren comer, ¿no? Nosotros vamos a un restaurante y un día nos apetece comer más y otro día vamos y nos apetece comer menos. O hay días que nos saltamos la merienda porque no tenemos hambre y hacemos una cena un poco más grande. Pues a los niños les pasa exactamente lo mismo. Sí que es verdad que durante los primeros días de vida, ¿vale? El niño está acostumbrado, antes de nacer está acostumbrado a un flujo constante, por así decirlo, de alimento a través de la placenta. Digo constante porque la difusión de alimento es constante, pero sí que es verdad que hay picos de glucosa en la madre cuando come que van a pasar más, hay momentos en el que reciben más alimento que otro. Entonces de repente pasa a no tener nada, se le ha cerrado el grifo y todo va a depender de su alimentación. Entonces durante esos primeros días de vida sí que se ha visto que si las tomas se prolongan más allá de 3-4 horas, les puede bajar el azúcar en sangre. Pero eso es una cosa muy, muy momentánea. A partir del segundo, tercer, cuarto día de vida ya están más que preparados y su organismo ha empezado a regularlo para que puedan hacer tomas que se espacien más en el tiempo, sobre todo si hemos visto que están empezando a ganar peso, ¿vale? Que hila un poco con lo que hemos hablado al principio. Y una pregunta, ¿es normal que el bebé regurgite después de comer? Sí, eso es muy frecuente. Hay un
no me sale el nombre, un músculo, que es un esfínter que divide el esófago del estómago, que es el cardias. Se llama cardias porque está muy cerca del corazón, ¿no? Entonces, ese esfínter es muy inmaduro durante los primeros meses de vida. Entonces, a medida que van pasando los primeros meses de vida, ese esfínter, que es como un anillo, ya se vuelve competente y no permite que la leche vuelva a subir hacia el esófago. Entonces es muy frecuente que los niños, sobre todo durante los primeros meses de vida, regurgiten. Yo lo que les suelo explicar a los padres además es que los niños normalmente comen todo lo que les echas y luego lo que sobra lo regurgitan, ¿vale? Entonces tampoco, sobre todo en los de lactancia materna, normalmente se van a quitar del pecho cuando ellos quieren, pero que los niños que toman biberón tampoco hay que empecinarse en que se lo tomen todo, porque si no, a lo mejor el niño ya tiene el estómago lleno y no quiere comer más, y como nos empecinemos en que se toman esos 10, 20, 30 que a lo mejor nos están sobrando del biberón, el niño se lo va a acabar tomando, pero luego al rato va a echar un eructo y va a salir todo lo que le sobra. Es una lectura interesante porque a veces es como que, no, que coma, y si te pones de los nervios y regurgita, ¿no? Como que, uy, no ha absorbido todo lo que necesitaba y somos suficientemente inteligentes desde pequeñitos como para lo que sobra, pues fuera y... Claro, yo esto lo digo así, al final... los recién nacidos y las personas y todo esto somos muy básicos y muy instintivos. Entonces tú no le puedes decir a una jirafa recién nacida en plan, no tienes que comer cada 3 horas, te vamos a poner un reloj aquí en medio de la sabana para que cuando suene una alarma te vayas corriendo a tu madre a comer. No, comen cuando quieren. Claro. Y los bebés recién nacidos son exactamente lo mismo. Si es verdad que los humanos somos inteligentes y podemos hablar de que, bueno, que no pasen más de 3 o 4 horas, que hay que ver la ganancia de peso, que eso en los animales no ocurre. Pero que el bebé está más que preparado para comer cuando quiere, pues sí, eso es completamente correcto. Hablemos ahora del paseo. ¿Cuándo podemos salir a dar un paseo con el bebé? ¿Ya se puede salir desde los primeros días y es necesario tomar algún tipo de precaución, sobre todo ahora en verano, por ejemplo? Claro, yo creo que se puede salir a pasear desde el mismo momento que te dan de alta del hospital. De hecho, para ir a tu casa te vas dando un paseo, aunque sea rico, ¿vale? Y esto para que lo entiendan los padres, no es que vayas en una burbuja y que de repente apareces en casa, no, es que ese es el mismo paseo que pueden hacer habitualmente. Sí que es verdad que seguramente ese paseo o salir a la calle va a depender mucho más de la madre que del niño. Al niño le da igual estar en casa en un carrito, en un Moisés, en una cuna en el suelo, que ir por la calle. La mamá es la que se tiene que recuperar después del parto, que seguramente la que ha hecho más esfuerzo, y va a depender si se encuentra con ganas más de salir a la calle o no, pero por poder pueden salir a la calle desde el momento del alta. No hay que esperar a nada en concreto, salvo que haya alguna recomendación que sí que te digan que es preferible que el niño se quede en casa, eso te lo dirá el neonatólogo. Que ahora en verano que estamos hablando, pues lo que hay que evitar es cuando haga mucho calor, pero bueno, sobre todo salir a primera hora de la mañana, se puede dar un buen paseo, o a última hora de la tarde, y si la mamá se encuentra bien, eso también le va a venir bien para hacer un ejercicio suave, para recuperarse mejor del embarazo. En invierno, pues al revés, saldremos a mediodía, claro, que es cuando mejor tiempo va a hacer. Si están cayendo chuzos de punta, pues ese día no salimos, no pasa nada, ¿vale? Podemos salir otro día. Y precauciones, pues al final abrigar al niño lo mismo que nos abrigamos nosotros. Si hace fresquito, pues le vamos a poner más ropa y va a ir bien tapado en el capazo. Si hace calor, pues le vamos a poner una gasita más fina y a lo mejor con un body va a ser más que suficiente. Sí que vamos a evitar en ese paseo venir a lugares muy concurridos. A nadie se le ocurriría con un niño recién nacido irte a un centro comercial en el que hay mucha gente. Pero podemos dar un paseo por la calle o ir a una terraza. Lo de que sea un sitio muy concurrido, sobre todo es para evitar que se contagie de infecciones, pues de gente que puede tener un catarro y este tipo de cosas, que eso sí que puede ser más grave si se lo coge un bebé muy chiquitito. Vamos a otro tema también interesante, es el chupete. ¿Qué hacemos con el chupete? ¿Sí o no? ¿O qué recomiendan o qué recomendáis los pediatras y las sociedades científicas? Tiene riesgos, tiene beneficios y riesgos, sí, ya vemos los riesgos, ¿vale? Voy a empezar por los beneficios porque me parece que es como mejor. Los beneficios son, que previene la muerte súbita del lactante, y eso es una cosa que sí que hay que tener en cuenta. Sí que es verdad que hay otras cosas que previenen la muerte súbita del lactante, que no es la única cosa, pero bueno, si vamos a ofrecer un chupete, que sepamos que tenemos ese beneficio. Y sobre todo el gran beneficio que tiene un chupete es que los niños que lo toman pueden hacer lo que llamamos succión no nutritiva, ¿vale? Cuando un bebé succiona sin ánimo de comer, segrega endorfinas y su cerebro se relaja, y todos sabemos que cuando le pones un chupete a un niño en la boca y succiona, pues normalmente se queda más tranquilo, ¿vale? Esto lo hacen también los niños que toman lactancia materna, cuando hacen tomas muy cortitas, simplemente para, porque
están más intranquilos, lo que sea, hacen una toma muy corta, aunque tomen leche, pero también se quedan más relajados por el hecho de succionar, ¿vale? Entonces, en ese sentido, ¿es bueno ofrecer el chupete a los niños? Pues bueno, tiene sus beneficios. Los riesgos, que puede deformar la mandíbula. Si un niño succiona mucho un chupete, que no tiene la forma de un pecho, un chupete es algo artificial, con el tiempo puede deformar la mandíbula y sobre todo los dientes, hacer mordidas abiertas, que son estas que tienen como los dientes muy separados, o mordidas cruzadas y este tipo de cosas. Lo bueno, que si retiramos el chupete a tiempo, esas deformidades o no han aparecido o pueden regresar solas, ¿vale? Entonces, normalmente los pediatras recomendamos que si los niños utilizan chupete, que se retire en torno a los 2 años de vida. Y cuándo sería el momento ideal si alguien quiere poner chupete a sus hijos, que yo os digo que no es imprescindible. Pues normalmente decimos que es en torno a las 3 o 4 semanas de vida, que es cuando la lactancia, sobre todo por la lactancia materna, está establecida, ¿vale? ¿Cuándo consideramos que la lactancia materna está establecida? Pues cuando a la mamá le ha subido la leche, que eso ocurre normalmente durante la primera semana de vida, y cuando el niño está ganando bien peso y de forma afianzada, ¿no? Que es lo que hemos visto anteriormente, que a partir de los 10, 15, 20 días de vida ya vemos que el niño tira para arriba. Entonces, en ese momento podríamos ofrecer el chupete, sobre todo. Se espera hasta ese tiempo por 2 cosas. Uno, por que no confunda succionar un chupete con cómo se succiona el pecho de la mamá, porque no se hace de igual forma. Y luego también porque si un niño llora por debajo de las 2, 3, 4 semanas de vida, normalmente es porque quiere comer. Y entonces si tú le das un chupete, estás demorando la toma y entonces seguramente no le estás dando tanto alimento como necesita, y ahí es cuando podemos ver que a lo mejor no ganan tanto peso como tendrían que hacerlo. ¿Por qué esto que has dicho antes de la muerte súbita del lactante, ¿qué es lo que hace el chupete en este aspecto? Bueno, hay muchas teorías. El problema de la muerte súbita es que, aunque se conocen cuáles son los factores de riesgo y cuáles son los factores protectores, son estudios que se hacen a posteriori. Nadie va, entre comillas, a matar a un niño para ver por qué fallece, por decirlo de alguna manera. Entonces, lo que se hace es ver a qué niños han fallecido por muerte súbita y se ve que hay una mayor tasa de niños que no utilizaban chupete. Entonces, encontrar la causa de por qué ocurre eso es difícil, ¿vale? Una de las cosas que se dice es porque cuando un niño tiene un chupete en la boca, eso estimula al cerebro para que succionen y estimula la respiración, y que ese puede ser uno de los mecanismos por los que se previene la muerte súbita del lactante. También, y esto lo dicen los odontopediatras, que es porque como tienen, entre comillas, algo artificial entre la boca y la nariz, que lo tienen ahí en medio, no quedarían, si se dieran la vuelta, no quedarían con la cara totalmente puesta contra el colchón. Pero todo son teorías, ¿vale? Así que bueno, eso es un poco lo que habría que ver. Bueno, pues continuamos con otro tema estrella, que es el del sueño. ¿Cuántas horas debe dormir un bebé y cómo debe dormir? Para, bueno, un poco, posturalmente hablando. Sí, para un sueño seguro. Durante los primeros meses de vida, seguramente hasta los 3, los niños no, seguramente a partir de los 3 es cuando lo empiezan a hacer, no diferencian el día de la noche. Entonces, normalmente los niños recién nacidos lo que hacen es comer, después de comer se quedan dormidos un rato largo y después se despiertan normalmente para comer, ¿vale? Sí que es verdad que a partir del primer mes, segundo mes de vida empiezan a tener periodos de vigilia un poquito más prolongados antes de hacer la toma, pero durante esos primeros meses de vida normalmente un niño puede dormir 17, 18, 19 horas al día. Ya os digo, simplemente se despierta para comer y las tomas normalmente duran 30, 40 minutos y normalmente hacen unas 10 o 12 tomas, pues es cuestión de hacer la suma y eso te hace 4 o 5 horas. Así que los niños duermen unas 20 horas al día, ¿vale? A partir de los 3 meses de vida sí que diferencian el día de la noche y entonces empiezan a agrupar más horas de sueño en torno a la noche. Y entonces más o menos a partir de esa edad, en torno a la mitad de los niños hacen una pausa nocturna de unas 5 horas seguidas, ¿vale? Y luego a partir de ahí podríamos hablar de todo el sueño en la infancia, pero eso nos llevaría a grabar otro tema. Sí, segurísimo. Sí que es importante que durante el primer año de vida los niños duerman boca arriba, ¿vale? Que es lo que se ha visto que es el factor protector más importante contra la muerte súbita del lactante. O dicho de otra forma, si ponemos a los niños a dormir boca abajo, eso sí que es claramente un factor de riesgo para la muerte súbita del lactante. Y hay muchos padres que dirán, ya, pero es que mi hijo a partir de los 5 o 6 meses de vida ha aprendido a darse la vuelta y se da la vuelta por la noche y se pone boca abajo. ¿Le tengo que estar dando la vuelta para ponerle boca arriba?
Pues la respuesta sería no. Si un niño ya sabe darse la vuelta solo, supuestamente tiene los mecanismos neurológicos que le protegen contra la muerte súbita del lactante. Así que los papás y las mamás se pueden quedar tranquilos. Si un niño se da la vuelta y se pone boca abajo a dormir, es porque ya no habría riesgo, aunque no hayamos alcanzado ese año de vida que decía. Muy bien. Uno de los temas que más también angustia genera a los papás y mamás en los primeros meses de vida es el de los cólicos del lactante. ¿Qué son exactamente estos cólicos? ¿Y cuándo podemos decir que el bebé tiene cólicos o cuándo podemos detectar que está teniendo un cólico? Pues mira, no sé realmente lo que son los cólicos del lactante y cualquier pediatra que te dé otra respuesta se lo está inventando. Porque los cólicos del lactante no sabemos lo que son. Creemos que es como una especie de dolor de tripa que tienen los niños, pero no se ha encontrado ni cuál es la causa, ni cuál es lo que decimos los pediatras, la base fisiopatológica. O sea, no entendemos a nivel anatómico, a nivel estructural, lo que está ocurriendo, ¿vale? Entonces, seguramente sea un cajón desastre en el que se dan muchas circunstancias que lleva a los niños a tener lo que llamamos cólicos del lactante. Aunque no sepamos lo que son, sí que le hemos puesto una definición, que son aquellos niños que lloran más de 3 horas al día de forma desconsolada, más de 3 días a la semana por debajo de los 3 meses de vida, ¿no? La regla de los 3. Entonces son niños que se ponen a llorar como unos berracos y no hay nada que les calme. Y normalmente es por la tarde, ¿vale? Si se pone a llorar y le das de comer, eso no es un cólico de lactante, eso lo que tiene es hambre. O si se pone a llorar y le cambias el pañal porque estaba sucio y deja de llorar, pues no son cólicos de lactante. Entonces normalmente lo que hacemos es, entre comillas, un diagnóstico diferencial en el que vamos descartando cosas y cuando no encontramos nada y vemos que son niños muy llorones, pues diagnosticamos los cólicos del lactante. Sí que se han probado muchas cosas para intentar tratarlos, pero como no se entiende lo que son, pues realmente no hay un tratamiento que sea 100% efectivo, que sepamos que vamos a mandar a todos los padres y que vamos a conseguir mejoría. Se han probado probióticos, que sí que hay un porcentaje de niños que mejora, pero claro, no es el 100%. Sí que se dice que si sacas a los niños a pasear a la carre en un vehículo con ruedas, ya sea un carrito o el coche, normalmente se calman. Pues también suele ocurrir. Pero bueno, lo más importante en esos niños que lloran mucho es, bueno, pues consultar con el pediatra para descartar las enfermedades que sí que pueden ser importantes y si tu hijo tiene cólicos del lactante, pues bueno, pasarlos lo mejor posible porque normalmente hacia las 3 o 4 meses de vida suelen desaparecer. ¿Y cómo podemos saber si un bebé está enfermo? ¿Qué señales pueden indicar que algo no va bien? Bueno, pues depende un poco del tipo de enfermedad. La respuesta la mayoría de las enfermedades en los niños, las que suelen tener habitualmente, son infecciones, ¿no? Y sobre todo lo que van a dar las infecciones son, en muchos casos, fiebre, no siempre. Entonces, siempre un niño que tenga fiebre, pues ese es el signo más frecuente que vemos de una infección. También podemos ver tos, mocos, diarrea, pues las otras cosas que acompañan a una infección. ¿Que hay que poner el termómetro a los niños todo el rato? No, porque si no estaríamos cada 6 horas ahí haciendo un poco el absurdo, porque la mayoría de los niños no van a tener fiebre, sobre todo si no tienen hermanos mayores o no acuden a la escuela infantil. Y entonces, ¿cómo vamos a detectar si el niño tiene fiebre antes de ponerle el termómetro? Pues son niños que van a estar más irritables, que van a llorar más de lo que hacen habitualmente, van a querer comer menos, van a estar durmiendo menos. Esos son como un poco los signos de alarma de los niños muy chiquititos que nos tienen que hacer estar atentos por si les puede pasar algo. Entonces, bueno, en el caso de que detecten eso, yo siempre les digo a los padres, a los niños chiquititos a mí no me importa verles muchas veces. Otra cosa es que el niño tenga 5 o 6 años y me lo traigan con 1 hora de fiebre, que no tengo una bola de cristal para saber lo que le va a ocurrir. Ese niño puede seguramente esperar al día siguiente, pero a los niños chiquititos, sobre todo por debajo de los 3 meses, si los padres, si tienen fiebre 100% seguro, hay que verles, y si creen que están muy decaídos, que están comiendo menos, pues bueno, a mí no me importa verles y ya enseñaré a los padres lo que tienen que vigilar para que a lo mejor dejen pasar un poquito más de tiempo para que con un poquito más de información podamos hacer un diagnóstico mejor. O sea que al final, sí. Cuando tienen menos de 3 meses, si tienen fiebre, directos al pediatra. Que sí, porque el protocolo de fiebre sin foco que decimos los pediatras en los niños menores de 3 meses normalmente exige como mínimo hacer un análisis de orina, porque es la infección más frecuente que necesita antibiótico de los menores de 3 meses. Y como no da otro síntoma que no sea la fiebre, mínimo le vamos a hacer un análisis de orina. Y a muchos niños también les vamos a acabar haciendo una analítica para quedarnos con la seguridad de que lo que tienen no es una infección que necesita antibiótico. Así que por debajo de los 3 meses, siempre con fiebre a las urgencias del hospital. Perfecto. Vale, y en caso de resfriado con mucha congestión nasal, que al bebé le cuesta incluso respirar, ¿cómo le podemos ayudar?
Pues si es mocos de arriba, que digo yo, de la nariz, pues haciéndole un lavado nasal, ¿no? Con un poquito de suero y una jeringa o con un aplicador de suero para que entre el suero por un lado y salga por otro. Al fin y al cabo es una limpieza de tuberías. Si sobre todo si está muy congestionado arriba, si tiene la nariz taponada, que está como así, que está abriendo la boca porque no puede respirar, pues lo que habrá que hacerle es un lavado nasal. ¿Cada cuánto tiempo? Pues cada el tiempo que necesite. Si nosotros usamos el pañuelo cuando nos sentimos congestionados, pues los lavados nasales son los pañuelos de los niños chiquititos. Y esto desde bien pequeñitos. Sí, desde que tengan catarro. A ver, lo normal de un niño por debajo, ya te digo, si no va a la escuela infantil y no tiene hermanos, lo normal es que no se acatarre hasta que ¿Y si tiene hermanos mayores? entre en contacto con otros niños, ¿vale? Entonces sí, pero si, por ejemplo, la bronquiolitis, que es una enfermedad que suelen tener niños muy chiquititos, normalmente son hermanos de niños más mayores, uno de los tratamientos son lavados nasales. Y ves que ingresan al hospital y están todo el rato que lo necesiten haciéndoles lavados nasales, aunque tengan pocas semanas de vida. Así que sí, realmente se pueden hacer un poco de demanda sin tener en cuenta la edad. O sea, es más habitual que digamos que enfermen si tienen hermanos mayores. Sí, claro, porque al fin y al cabo, esto lo hemos aprendido por el coronavirus, ¿no? Cómo se contagian las enfermedades, No, pues claro. persona a persona. Eso es. Y los niños mayores que llevan a la escuela, que es donde está ahí Eso. concentrado todos los bichos, Todo. los traen a casa y es cuando van a contagiar a los chiquitines. Perfecto. Bueno, pues para ir acabando, queríamos que nos dieras algunos consejos como pediatra y también como padre para sobrevivir a esos primeros meses de vida y también disfrutarlo, ¿no? Porque al final parece que estemos hablando que si la muerte súbita, que si los mocos, que no sé Se qué, es ponen como malitos. que da una alegría hablar de eso. No duermes. Que sí. Claro. Bueno, pues nada, lo primero que tengo que decir es que yo no soy mejor padre por ser pediatra. Sí que es verdad que los que somos pediatras pues tenemos la formación, ¿no? de lo que hemos aprendido durante la residencia para dar respuesta a los problemas de salud más frecuentes que luego van a tener nuestros hijos, pero eso no nos hace mejor o peor padre porque realmente la parte importante que tiene que hacer un padre es criar a sus hijos, ¿no? A mí me cuesta lo mismo que a otros padres decir que no a mi hijo cuando me está pidiendo chocolate o cuando le digo que nos vamos a casa después del parque y se quiere quedar allí hasta que se hace de noche. Eso no nos lo enseñan en la residencia ni en la carrera. Pero bueno, sí que es verdad que vivimos con más tranquilidad las enfermedades. Y eso es un poco la idea que tuvimos Elena y yo cuando abrimos el blog, que luego se cristalizó en el libro, de intentar empoderar a la gente que se quisiera acercar a Dos Pediatras en Casa para tener esos conocimientos de salud para que se dedicaran a lo que nosotros realmente creemos que es importante, que son esos momentos en los que hay que educar a nuestros hijos, ¿no? Eso seguramente sería un ámbito más que del pediatra, del psicólogo infantil. ¿Qué os puedo dar como consejo así último? A mí hay una cosa que me gusta mucho decir y que a mí incluso a veces me cuesta aplicarme, porque claro, tanto Elena como yo, cuando vemos que nuestros hijos están malos, lo que pensamos es en lo peor que les puede pasar, pero no como lo piensan los padres, en plan, bueno, tiene fiebre, a ver si les pasa algo. No, yo pienso en fiebre y pienso en la peor enfermedad que puede provocar fiebre. Pienso en que está cojeando y pienso en la peor enfermedad que puede dar cojera, ese tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, una de las cosas que suelo decir es que hay que, entre comillas, aprender a disfrutar de las enfermedades de nuestros hijos. O sea, al final, sobre todo cuando son... Esto yo se lo oí a un oncólogo infantil, diciéndoselo a un padre con un niño con cáncer, pero que es una enfermedad muy grave. Sí. Pero si nos vamos a las enfermedades banales, que son lo que suelen tener la mayoría de los niños, pues entre comillas hay que aprender a disfrutar de que nuestros hijos tengan fiebre para vivirlo lo mejor posible y con los menos agobios posibles. Hay que aprender a disfrutar de que un niño se dé un golpe en la cabeza y ver que tampoco pasa nada por esperar a ver cómo va, pues en el fondo son cosas por las que los niños van a pasar a lo largo de su infancia casi el 100%. Así que bueno, que aprendan a disfrutar de todo lo que les saque, de lo que les pase a los niños, y el problema es que ese disfrute normalmente se ve a posteriori, cuando ha ocurrido ya ha pasado el tiempo y nos damos cuenta de todo lo bueno que nos ofrecen nuestros hijos. Qué razón. Pues nada, Gonzalo, un placer tenerte en este podcast de Mi Bebé y Yo. Y nada, muy recomendable el libro de Dos Pediatras en Casa. Por los papás y mamás que queréis comprarlo, lo podréis encontrar, supongo, en cualquier... Sí, nuestro sello editorial es Zenit, que es del Grupo Planeta, así que, bueno, en plataformas online está desde luego, y en la mayoría de librerías grandes, por así decirlo, lo tienen. Que si van a su librería de barrio cerca y tal y ven que no lo tienen, el librero lo puede pedir por catálogo y no hay ningún problema. El otro día, de hecho, me escribió un librero de Granollers que dijo, oye, el libro está fenomenal, no lo conocía y lo he conocido a través de un
de alguien que se lo había pedido. O sea, que se lo podéis pedir a vuestros libreros sin ningún problema. Perfecto. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias. Nada, muchísimas gracias a vosotros. Venga, hasta luego. Hasta luego. Chao.